Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el fanfiquero y el día de hoy vengo a hablarte de uno de los mejores fanfics en lo personal de Naruto en Percy Jackson, cenando con la divinidad. Yo, con total honestidad, te puedo decir que es el mejor, no uno de los mejores, el mejor Naruto en Percy Jackson. Bueno, tampoco es como que haya mucha competencia. Si tú ya hubieras buscado algún fanfic de Naruto en Percy Jackson en Fanfic.net, tal vez te hayas encontrado con algunos que no son tan buenos, en algunos que genuinamente les hace falta esa chispa, esa personalidad que no le hace falta a esta historia, ¿ok? Cenando con la divinidad es un Naruto en Percy Jackson, como lo mencioné al inicio, en el que comparten mundo. ¿A qué me refiero? Todo el mundo Shinobi transcurre siglos o milenios antes de los acontecimientos actuales. Algo se nos menciona en los capítulos que después de la Cuarta Guerra Shinobi ocurre algo así como un cataclismo. Despierta Gea y despierta Crono, algo así, los dioses primordiales o los padres de los actuales dioses del Olimpo, ¿ok? Ellos despiertan y ocurre como un cataclismo, una pelea, algo así, algo de esas magnitudes y digamos que terraforman la Tierra nuevamente. A partir de ahí pasan milenios y nace la humanidad. Y aquí es donde nos vamos a enfocar, milenios después de todos estos desastres, estos acontecimientos, hasta el país de Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, que es donde se encontraba Atenea y Artemisa dando un pequeño paseo hasta que se encuentra con un restaurante algo peculiar que contrastaba con todo alrededor, con una fachada de color naranja llameante y con un gran cartel llamado Foxy. Ellas se sienten curiosas de ese restaurante y deciden entrar, deciden probar a ver qué tal está. Aquí donde se encuentran a Naruto, obviamente ellas no saben quién es, simplemente consideran o digamos que deducen que es un hombre promedio en un restaurante promedio. Así que ellas deciden probar algunos postres y en el momento en el que ellas dan el primer bocado, concluyen que es el mejor, digamos, alimento que han probado en su perra existencia, considerándolo casi a la par de la comida que prepara Hestia, que, de palabra de todos los dioses, es la mejor cocinera dentro del Olimpo y fuera de él también. Así que ellas se quedan totalmente impresionadas del humano que es capaz de llegar hasta ese nivel. Luego, a partir de ese momento, la historia continúa y avanza con los demás dioses enterándose de este lugar y, digamos, queriendo visitarlo a toda costa, queriendo comprobar si en verdad la comida es tan buena como Artemisa y Atenea presumen. Y es aquí donde considero yo que es lo mejor, digamos, que le pudo haber pasado a esta historia. Las interacciones, los diálogos y las situaciones cómicas, ya que sí, es una historia cómica, al menos del capítulo 1 al 16. Recordemos, o bueno, lo menciono por primera vez, esta historia cuenta con 22 capítulos, ¿ok? Pero lo que nos importa para mí en esta ocasión son el capítulo 1 hasta el 16. Considero yo que es el peak, el prime de esa historia. Como lo mencioné, todo esto comienza con Artemisa y Atenea encontrando este restaurante y contándoselo a los demás dioses. Los demás dioses deciden, digamos, comprobarlo por su propia voz, por su propia, digamos, punto de vista, y visitan el restaurante de Naruto. Y se encuentran con la sorpresa de que sí, efectivamente, lo que decía Artemisa y Atenea es verdad. Esa comida literalmente está a la par de Hestia, ¿ok? Y con todo eso, para mí, es lo mejor. No hay una situación, digamos, de peligro, no hay drama, no hay una situación tensa en la que tenemos que estar preocupados por la integridad de algún personaje porque lo pueden llegar a matar, a dañar o algo de ese estilo. No, es digamos, una historia que se nos cuenta el día a día de Naruto siendo el dueño de un restaurante en Nueva York que, pues digamos, se ganó la fama y el cariño de los dioses del Olimpo que lo van visitando. Él evidentemente, digamos, sabe de antemano que ellos son dioses, ya que por ser un shinobi que lleva vivo milenios, él ya sabe quiénes son los dioses, ya que en algún capítulo se nos menciona, bueno, se nos revela que él tiene una cierta relación amistosa con Hestia. Así que él ya sabe de antemano que son dioses. Ellos todavía no saben de la, digamos, verdadera personalidad o el verdadero ser de Naruto. No saben que él es, digamos, un ente casi a la par de Zeus, el dios más fuerte del Olimpo. Pero no hay una pelea, no hay una situación de riesgo como lo mencioné, no hay nada de eso, es simplemente el día a día de Naruto como dueño de un restaurante, con la integración de las interacciones de
Apolo, Afrodita, de Artemisa, de Atenea, que van prácticamente todos los días, y uno que otro dios que también va a probar la comida, se queda fascinado. Para mí las interacciones son lo mejor de esta historia, lo mejor. Cada interacción, digamos, tiene su propia chispa, su propia personalidad. Como lo mencioné, esta historia cuenta con su propia identidad, no le tiene nada que envidiar a otros fanfic. Bueno, otros fanfics de Percy Jackson no tienen nada que ver con esta historia, porque esta les da una paliza pero una macro paliza. No tienen chance en su mayoría. A lo mejor existe una por ahí que de verdad vale la pena leer, pero no la he encontrado, ¿ok? Yo te estoy hablando de la que yo encontré, esta de Cenando con la Divinidad, que yo considero el mejor de lejos, el mejor Naruto en Percy Jackson, solo de capítulo 1 al capítulo 16. Ya vamos a eso. Existen estas interacciones. Para mí, yo considero que de las mejores es de Afrodita y Naruto, ya que obviamente Afrodita lo quiere llevar a la cama y Naruto pues, se niega. No quiere, digamos, tener nada que ver con los dioses, ya que podría llegarse a meterse en problemas, aunque aquí pequeño spoiler, no importa, porque de todas formas se meten en problemas. Así que se niega rotundamente, digamos, a pasar la noche con Afrodita. Ella sigue insistiendo sin importar las negativas de él. Y honestamente la interacción entre ambos para mí es la más cómica, junto con la de Apolo, que Apolo también tiene momentos bastante cómicos. Artemisa y Atenea, digamos, son un poco más personales. No hay más chistes, no hay más, digamos, momentos graciosos. Es como un poco más serio, ya que en algún punto creo que Atenea o Artemisa, una de las dos, le cuenta cierto pasado de sí mismo, o digamos cierta situación. No le cuenta obviamente que es una diosa, no le cuenta obviamente de situaciones de dioses, sino que digamos que lo extrapola o lo, digamos, compara con algo similar para un humano, y como que, digamos, se libera un poco de esa presión, y Naruto le da su consejo, le da, digamos, su hombro para apoyarse, ¿no? Y este, digamos, que es lo importante, es el desarrollo pasivo de los personajes. Porque aunque haya momentos cómicos en la mayoría de las situaciones, siempre termina, digamos, en algún punto revelándonos o contándonos algo de él o ella como dioses, pero obviamente cambiándolo a una situación que un humano podría comprender. Yo considero que esa es la parte más fuerte de esta historia. Yo lo considero el mejor, ¿ok? Por todo esto, las interacciones, los diálogos, el momento en el restaurante, porque todo, básicamente todo, o en su mayoría, transcurre dentro del restaurante. Y para mí, esto es el pic. Totalmente es el pic de la historia, ¿ok? Ahora sí, ya te conté para mí lo que es lo mejor de la historia. Te voy a contar lo que es para mí, lastimosamente, lo peor, que tampoco es tan malo, pero no le llega. Te estoy hablando del capítulo 17 al capítulo 22. Pero antes de eso hay que aclarar algo. Después de la actualización del capítulo 16, el autor, por circunstancias que no se nos dice, tuvo, digamos, una pausa o un descanso de aproximadamente 6 meses, en el que no actualizó prácticamente ninguna de sus historias. Hasta que, transcurridos esos 6 meses, por fin saca el capítulo 17. Yo, obviamente, como fan aférrimo de esta historia, en el momento en el que me di cuenta de que ya habían actualizado, me comencé a, digamos, a levitar, a imaginar qué podría haber pasado. Porque sí, cuando yo leo una historia, intento imaginar qué es lo que el creador podría llegar a pensar para la historia, tanto de digamos, predecir lo que podría pasar en la historia más adelante con X personaje o esas situaciones. Lastimosamente, todas mis predicciones, todos mis pensamientos se fueron al caño una vez el capítulo 17 fue actualizado. ¿Por qué? Porque sí, al final del capítulo 16 se nos deja establecido que el hijo, o mejor dicho, Percy Jackson, digamos que queda bajo la custodia de Naruto. Al igual que creo que Thalía, creo. Los dos quedan como bajo, digamos, la tutela de Naruto. Sí, después de un momento bastante triste, melancólico, emocional en el capítulo 15, donde la madre de Thalía la abandona con Naruto, con un desconocido. Para mí, básicamente fue brutal. Todo ese capítulo fue muy emocional. Pero, continuando con el capítulo 17, hay un time skip que honestamente no me convenció. Pasan aproximadamente 10 años, creo. 10 años aproximadamente. Así que no hay como un momento de conectar con los personajes o con los nuevos que se nos integraron en este capítulo.
siendo el Percy Jackson y Thalia, que se nos mencionó desde el capítulo 15 a estos dos, pero digamos que la interacción con ellos no fue lo suficiente como para llegar a conectar, y ahora pasan 10 años en el que no conectamos con los personajes, y aparece el personaje de Thor, que desconozco si existe en el universo de Percy Jackson, ¿ok? Y Thor como que no convence, tiene cierta rivalidad con Naruto, pero no se llega a sentir genuino, natural, no se llega a sentir orgánico dentro de la historia. Siento que el creador se habrá visto Shumatsu no Valkyrie y le gustó el personaje de Thor y decidió añadirlo. Siento yo que es eso, tal vez me equivoco, tal vez el creador ya lo tenía pensado de antemano, pero esa es mi opinión personal. Y a partir de ahí la historia va decayendo, dejan de lado el restaurante, se enfocan en otro aspecto de la historia que no estaría mal, pero no se nos sembró desde capítulos anteriores. Simplemente es de la noche a la mañana, desecha completamente todo el concepto del restaurante, que es lo que básicamente se enfocó en los últimos 16 capítulos, desarrollándolo de una forma bastante genial, para entregarnos capítulos genéricos, de los de siempre, capítulos aburridos, tediosos de leer, que no llenan esa calidad que se nos mostró en los capítulos 1 al 16, que honestamente me decepcionó bastante. Y yo considero que si lo vas a leer, solo léelo hasta el 16. A partir del 17 puedes leerlo, pero dudo mucho que te vaya a encantar. Puede que sí te guste, puede que no, porque no es, digamos, la mejor continuación que he visto en una historia. Ok, conclusiones finales. El fanfic es bueno, pero como lo mencioné, solo hasta el capítulo 16. Al capítulo 17, 18, 19, 20, 21 y 22 les falta mucho, les falta demasiado para poder alcanzar a sus hermanos. Los capítulos 1 al 16, toda esa interacción era algo distinto, algo diferente. No era peleas, no había momento trágico. Bueno, sí, hay un momento trágico que olvidé mencionar mientras explicaba los capítulos 1 al 16. Es el abandono de Thalia, que para mí es el momento más crítico y hardcore de la historia. Toda la escenografía, el desarrollo, todo cómo se desarrolla, cómo se implementa, cómo avanza todas esas situaciones, para mí una sublimidad. Es tan sublime que simplemente no puedo llegar a considerar, o digamos a aceptar, que el creador de ese capítulo haya escrito el 17 al 22. Simplemente no, mi cerebro no da para aceptar ese hecho. Pero ya hablaré a fondo de esa historia, de ese momento tan épico. Para mí es el momento más crítico de la historia, y me lo voy a volver a leer por completo para venir a traer a él, digamos, esa historia o esa situación más a detalle. Ok, pero ahorita comencemos o reanudemos la charla. Del 17 al 22 no lo considero lo mejor, pero tampoco es tan malo. O sea, es malo, sí, pero malo como tal no es, porque avanza con la historia, no se queda tan estancado, pero las interacciones se sienten más robóticas, no se sienten tan naturales como en los anteriores capítulos, se sienten más mecánicas, se sienten más porque, digamos, tienen que estar ahí. Sí, o sea, ¿entiendes? Como si le pidieras a alguien que escribiera algo y te lo pone, digamos, de manera muy antinatural. No se sienten los diálogos como que los están diciendo genuinamente, sino porque como si estuvieran leyendo un guión, básicamente. ¿Entiendes? No hay como esa situación cómica que se da de manera natural, o una situación en la que ambos conecten de forma orgánica. No existe. Se pierde después de la actualización del capítulo 17, que fue cuando yo básicamente lo abandoné y me di una ojeada a los demás capítulos para hablar de este video, y no llegó a la calidad de los anteriores capítulos. Así que lo siento mucho si no me gustó esos 5 capítulos de más, pero bueno, esos 6 capítulos de más. Bueno, conclusiones finales. Esta historia es buena, sí, pero flaquea mucho al final, y lastimosamente el creador no ha actualizado. Se quedó en el capítulo 22 hace más de 3 años. Dudo mucho que el creador lo vaya a retomar, aunque cabe la posibilidad de que actualice, ya que sigue actualizando, digamos, otros fanfic. Por ejemplo, tiene uno de Harry Potter igual con Percy Jackson, y lo actualizó hace aproximadamente un mes. Tiene un mes que actualizó el capítulo de esa historia, así que tengo fe en que algún momento va a regresar a esta. Aunque no lo creo. Honestamente no creo que vaya a regresar, por lo que ya mencioné. Seguramente se estancó y escribió por escribir sin sentir realmente esa inspiración. Porque en los demás capítulos sí se siente que estaba inspirado para escribirse. Notas la diferencia cuando un escritor, un creador, digamos un autor,
escribe por escribir, y cuando uno escribe por pasión, se nota muchísimo la diferencia entre la escritura y las interacciones entre los personajes. Cuando escribe por escribir son más mecánicas, más monótonas, más robóticas, más parecidas a un guión que a un capítulo, digamos que algo natural. En cambio, cuando está inspirado, sientes esa energía, esa naturalidad de los personajes, esas descripciones tan rápidas, dinámicas, que le dan vida a los personajes, le da pensamientos, le da, digamos, esas charlas internas que tienen los personajes. Cuando estás inspirado, cuando escribes por escribir, a veces ni siquiera te dan ganas de escribir los pensamientos del personaje, los dejas así al aire y se siente más robótico, menos personal y más aburrido. Así que sí, honestamente no es mala, pero tampoco son los mejores capítulos del 17 al 22. Pero los que yo defiendo con total honestidad, con todo mi ser, con toda mi existencia, son el capítulo 1 al 16, que considero los mejores capítulos y los mejores de la historia, ¿ok? De Naruto en Percy Jackson. Así que por favor, si ya lo leíste o lo vas a leer, y cuando termines de leerlo, por favor, te lo suplico, déjame tu comentario, déjame tu opinión en los comentarios. Por favor, nadie comenta en los videos qué pasó ahí. Estamos a nada de los 100 suscriptores. Hace una semana estábamos a 99, lastimosamente 2 personas se desuscribieron. Casi llegamos a los 100 subs. Ya casi los llegamos, ok, ya casi llegamos. Te lo suplico, por favor, suscríbanse, casi somos 100 suscriptores. Coméntenme qué fanfic quieren que yo lea sobre de Naruto. Recuérdenlo, solo donde el personaje principal, el prota, sea Naruto. Si no, lastimosamente lo tendré que descartar. ¿Por qué? Porque me gusta Naruto. Nada más es eso, ok. Y creo que ya es todo de mi parte. El fanfic es bueno, sí, pero flaquea muchísimo al final. Coméntenme, suscríbanse, denle like y compartan. Yo soy el fanfictero, o esto ha sido Cenando con la Divinidad, Naruto en Percy Jackson. Nos vemos en un próximo video. Chao.